Bueno, mi nombre es Brian Zapata. Eh, Vamos a hacer la sustentación de la actividad 2 de la materia de bases de datos 2 para el programa de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. Inicialmente a explicar las consultas con operadores lógicos que realizamos. Las podemos ver acá como en pantalla. Eh, esta primera consulta, el dato que nos está trayendo es que de la tabla casting, cuando el presupuesto sea mayor a 1.000.000, que nos traiga los datos que coincidan. Vamos a hacer la prueba. Listo, acá nos está diciendo que para el casting teatro, novela, acción, tenemos un presupuesto de más de 1.000.000. Esta segunda consulta nos dice es que la tabla casting, cuando la fecha de contratación esté entre el 1 de junio y el 30 de junio, nos traiga pues como esa información. Entonces acá tenemos que del casting teatro y del casting acción tenemos que la fecha de contratación aplica para entre este valor, entre el 1 de junio y el 30 de junio. Para esta otra consulta tenemos que de la tabla prueba casting, donde el resultado sea igual a apto, vamos a ejecutarla. Acá tenemos el nombre de las pruebas, el ID de la prueba y el resultado, el campo de resultado que debe ser apto. Vamos a ver esta consulta que nos dice que la tabla candidato, cuando el ID de perfil sea igual a 4. Vamos a ver. Listo, acá nos está diciendo que para el ID de perfil 4 tenemos el ID candidato con esta cédula y el nombre es Davinson con apellido Zapata. Vamos a ver esta consulta esta lo que nos dice es que de la tabla prueba casting nos muestre haga un contador de ID prueba y nos diga con esta condición que si en la parte del tiempo lo que vamos a evaluar es el mes de la columna fecha realización sea igual a 5, ¿qué quiere decir? Que nos traiga en pantalla todas las pruebas que se realizaron en el mes 5. Vamos a hacer esa consulta. Aquí nos está diciendo que la prueba, o sea, el número de pruebas que se realizaron en el mes 5 fueron 5 pruebas. Ya el compañero Wilman nos va a explicar estas otras 5 consultas. Bueno, en esta consulta lo que vamos a hacer es seleccionar el ID casting y presupuesto de la tabla casting. Cuando el nombre casting se incluya casting de teatro y casting de novela. Ejecutamos aquí la consulta y nos muestra la ID del casting de dos casting que tienen presupuesto y es de 300 y de 2,5 millones. En la siguiente consulta vamos a utilizar un like y un AND. Con este like lo que queremos es que cuando el cliente tenga 100 nos muestre en la consulta. En este caso nos va a mostrar el ID de casting, nombre de casting, ID de agente, presupuesto. Entonces aquí en este caso nos muestra el de ID de agente que tiene el 100. En esta siguiente consulta nos va a mostrar nombre candidato, apellido candidato de la tabla candidato cuando el apellido candidato no sea Zapata ni sea Muñoz García. En este caso solamente nos mostró el apellido candidato Muñoz. Con esta otra lo que queremos es con el like y el signo porcentaje después de el 0 es que nos muestre lo que empiece por 0 y a su derecha. En este caso solamente los que nombre de perfil que empieza por una O es esta de acá. Con esta otro estamos utilizando un between y un and, ¿cierto?
Aquí lo que queremos decir es que nos muestre el nombre candidato, apellido candidato, celular candidato, de la tabla TBL candidato cuando el celular candidato esté entre el 301 y el 304. Por eso nos muestra estos. Bueno, ya el compañero nos va a explicar los otros ejercicios. Bueno, vamos a explicar ya lo que son las referencias cruzadas. Tenemos esta primera referencia que simplemente lo que hace es tomar los campos o columnas, ID candidato, nombre candidato, apellido candidato, celular candidato y nombre perfil de las tablas TBL candidato y TBL perfil, donde el cruce entre la tabla con la foránea ID perfil y la tabla perfil con el ID perfil, o sea, la relación que tenemos por foránea entre estas dos tablas, entonces él nos va a sacar esa información. Vamos a ejecutarlo. Entonces él lo que nos está diciendo es ID candidato, nombre candidato, apellido candidato, celular candidato y neta únicamente de la tabla perfil nos está trayendo estos valores, el nombre perfil. Esta otra referencia cruzada lo que nos trae es nombre cliente y nombre casting. El nombre cliente lo trae de la tabla cliente y el nombre casting lo trae de la tabla casting. Entonces nos dice que donde este cruce entre la tabla casting con en el campo ID de cliente sea igual a la columna ID cliente en la tabla cliente. Vamos a ejecutar. Entonces él nos va a traer el nombre del cliente y el nombre de casting. En este caso, David Steven eh, hace parte del casting teatro. Bueno, en esta consulta vamos a hacer un join. Vamos aquí a unir dos campos para que nos muestre en la consulta el mismo campo y vamos a colocar un alias. Entonces, ¿qué queremos? Aquí le estamos dando el alias a la tabla casting y también a la tabla cliente. Entonces, ¿qué queremos? Saber el nombre del casting y el presupuesto del casting, el nombre del cliente y su apellido, ¿cierto? Entonces, cuando ejecutamos esta consulta, aquí que nos muestra el nombre del casting, el presupuesto, el nombre completo del cliente, aquí lo unimos, ¿cierto? Aquí hicimos la unión de la tabla para que nos mostrara esta consulta. Con este otro también hacemos lo mismo, la tabla telecandidato, le damos un alias y la teleperfil le damos otro alias, para que con el join nos una las dos tablas con el ID del perfil y nos muestre el nombre candidato que está en la tabla candidato, el mail candidato que está en la tabla candidato y el nombre perfil que está en la tabla perfil. Lo ejecutamos, nos muestra el nombre candidato, el mail del candidato y el nombre del perfil en el que está escrito cada candidato. Con esta otra también haremos lo mismo. También hicimos un alias y no hay necesidad siempre de colocar el as. En este caso no lo colocamos y también nos funciona la consulta. ¿Qué queremos buscar? Nombre de la prueba, el resultado y el nombre de la sala en la que están ejecutando la prueba. Ya veremos las vistas, ya nuestro compañero les empezará a explicar. Bueno, vamos a explicar lo que son estas vistas. Esto sería como una consulta, solo que se guarda con un nombre. Esta vista se está guardando con el nombre perfil por candidato. Lo que hace es traernos el ID candidato, nombre candidato, apellido del candidato, celular candidato, el nombre perfil de la tabla candidato y tabla perfil, donde el ID perfil en la tabla candidato sea igual al ID perfil de la tabla perfil. Vamos a ejecutar esta vista. Como podemos ver, queda grabada, queda guardada, perdón, acá en los views y vamos a hacer la consulta con un select.
Listo, efectivamente nos sacó el ID candidato, el nombre de candidato, apellido candidato, celular candidato y el nombre de perfil de la tabla candidato y la tabla perfil. Bueno, en esta vista queremos guardar el ID del candidato, el nombre del candidato y el teléfono de candidato de la tabla candidato. Entonces creamos la vista, dice vista creada, ya verificamos esa vista que sí se hayan guardado los datos y efectivamente guardamos el ID del candidato, el nombre del candidato y el teléfono del candidato. Bueno, seguimos con los triggers. El trigger que vamos a crear se llama trigger 01, que va a ser para la tabla casting y va a ser un trigger de inserción. Cuando insertemos un dato en la tabla casting, nos va a aparecer casting creado. Y aquí se ve un ejemplo de crear el casting. Aquí nos dice casting creado. Entonces ya con esto mostramos cómo funciona este trigger. Ya ahora ella nos explicará el trigger 2. Bueno, en este otro trigger lo estamos nombrando como resultado prueba. Se lo estamos aplicando a la tabla prueba casting cuando se haga un insert. Listo, lo que él nos va a traer es el nombre prueba de la tabla prueba casting que tenemos acá como alias P, la fecha de realización, el nombre de candidato y el resultado. Aquí mediante inner join estamos haciendo una unión de la tabla prueba casting, la tabla fase y la tabla candidato. En este caso la tabla fase tiene un alias de F. Acá lo que estamos diciendo es que cuando el ID de fase en la tabla prueba casting sea igual al ID fase de la tabla fase. Hacemos otro inner join para unir con la tabla candidato. En la tabla candidato le pusimos un alias de CD. Nos dice que cuando el ID candidato sea igual en la tabla fase y en la tabla prueba casting. Vamos a probar mediante un insert y él nos debe hacer esa consulta de esos campos. En este caso es el nombre prueba, la fecha de realización de la prueba, el nombre del candidato y el resultado. Bueno, con esta función lo que queremos es que nos muestre todos los meses del año de la tabla fecha de contrataciones, que solamente nos muestre el mes, ¿cierto? Entonces, si ejecuta, aquí ya guardamos la función, que lo que hacemos es que el mes en inglés nos los pase a español y que solamente nos muestre el mes. Si hacemos la consulta, nos va a mostrar el mes de cada contratación. Aquí 2017, junio 30, solamente el mes, que no nos muestre toda la fecha, sino solamente los meses de las contrataciones. Con esta otra, lo que queremos que nos muestre es los que son aptos. Entonces aquí ejecutamos el procedimiento y ya con esta imprimimos que en la tabla TBL prueba casting que nos muestre el estado de los que son aptos. En este caso nos está diciendo que en la tabla TL prueba casting hay 6 personas aptas. Bueno, ya Brian les explicará el resto de ejercicios que son procedimientos almacenados. Muchas gracias. Bueno, acá como procedimientos almacenados, vamos a crear ese primero que se llama PA agente, que simplemente nos va a consultar en el campo nombre agente y nos va a traer el ID agente y el mail de agente de la tabla agente cuando el nombre agente sea igual a este nombre agente que nosotros le vamos a proporcionar mediante un exec. Vamos a ejecutar el exec para que nos traiga que en este caso es Steven como nombre agente de la tabla agente. Vamos a ver si él nos trae los valores de ID y el mail.
Listo. Acá nos trajo el ID que es la cédula y el mail. Este otro procedimiento almacenado lo nombramos disponibilidad de sala, que lo que hace es nos trae el campo nombre de sala y acá mediante un select vamos a hacer una consulta. Perdón, este select son los campos que nos va a traer. Nos va a traer el nombre de la sala, el nombre de prueba, la fecha de realización, hora de inicio y hora de fin. De la tabla, acá vamos a hacer un inner join, pero en este caso primero vamos a darle un alias a la tabla sala, que lo pusimos como S, y la vamos a unir con la tabla prueba casting, que le damos un alias de P. Acá simplemente que le estamos diciendo que cuando el ID de sala en la tabla sala sea igual al ID de sala de la tabla prueba casting y donde el nombre de sala que le estamos proporcionando mediante el exec acá abajo sea igual al nombre de la sala, nos traiga la disponibilidad. Vamos a darle el exec de la sala 1B. Listo, entonces el que nos está diciendo, vea, esas son las pruebas que se tienen programadas para la sala 1B. Ya de acuerdo a estos valores se analiza la forma para programar nuevas pruebas en esta sala. Bueno, ya con esto finalizamos lo que es la sustentación. Muchas gracias.